Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Estamos muy contentos de que estéis aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos. Y yo soy Laura. Como ha dicho Carlos, estamos encantados de teneros aquí para practicar español juntos. Nuestro objetivo con estos vídeos es muy simple. Queremos ayudaros a aprender español de una manera real y natural. No queremos que aprendáis listas de palabras aburridas. Exacto. Queremos que escuchéis conversaciones como las que tenemos nosotros cada día. Conversaciones que podéis usar con vuestros amigos, en vuestros viajes o en vuestra vida diaria. Creemos que escuchar es una de las mejores formas de aprender un idioma. Así que relajaos, escuchad y no os preocupéis si no entendéis todo a la primera. Es normal. Para eso estamos aquí, para explicarlo todo paso a paso. Y recuerda que puedes activar los subtítulos en tu propio idioma si te resulta difícil seguirlo en español. Así podrás entenderlo todo mucho mejor y aprender más rápido. Muy bien. Dicho esto, vamos a hablar del tema de hoy. Laura, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy, Carlos, vamos a hablar de un tema perfecto para empezar cualquier conversación. Es el tema número 1 para hablar con un vecino en el ascensor o con una persona en la parada del autobús. Ah, ya sé. Vamos a hablar del tiempo, ¿verdad? Exacto. Hoy vamos a aprender a hablar del tiempo y de las estaciones del año. Es un tema muy fácil, pero súper útil. Es verdad. Siempre hablamos del tiempo. Si hace sol, si llueve, si hace frío, es una parte muy importante de la vida. ¿Estáis listos y listas? Pues empezamos. ¡Vamos allá! Como siempre, vamos a empezar con una pequeña conversación para ver el vocabulario en acción. Imagina, Carlos, que tú y yo hablamos por teléfono. Me parece perfecto. Tú llamas, yo respondo. Adelante. Ring, ring. Oye, Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tiempo hace hoy por tu casa? Hola, Laura. Pues mira, hoy hace un día un poco extraño. Por la mañana hacía mucho sol, pero ahora el cielo está muy nublado. Vaya, pues aquí está igual. Está bastante nublado y hace un poco de fresco. Creo que voy a necesitar una chaqueta. ¿Ah, sí? Aquí no hace mucho frío, la verdad. La temperatura es agradable. Pero sí, se nota que el verano ya terminó. Ya no hace ese calor de agosto. No, para nada. El otoño ya está aquí. Aunque a mí me encanta esta estación. Me gustan mucho los colores de los árboles en otoño. A mí también. Es una estación muy bonita, con una luz especial. Pero bueno, ¿vas a salir al final? Sí, quería ir a dar un paseo, pero si está nublado quizás llueva más tarde. Es posible. Aquí parece que va a llover. Las nubes están muy grises. Mejor coge un paraguas, por si acaso. Sí, buena idea. Gracias, Carlos. Hablamos luego. De nada. Hasta luego, Laura. Genial, fin de la mini conversación. Como veis, ha sido una conversación corta y muy normal. Sí, pero hemos usado muchas palabras y expresiones importantes para hablar del tiempo. Vamos a analizarla poco a poco, para que todos en casa puedan entenderla perfectamente. ¿Te parece, Laura? Claro que sí, es la mejor manera de aprender. Vamos a empezar por el principio, por mi pregunta. Yo he preguntado, ¿qué tiempo hace? Esta es la pregunta mágica, la pregunta más importante de este vídeo. Si quieres saber cómo está el clima, tienes que preguntar ¿qué tiempo hace? Vamos a repetirla. ¿Qué tiempo hace? Es la forma más común, la que usamos el 99% de las veces. A veces también puedes escuchar cómo está el tiempo, pero es menos frecuente. ¿Con qué tiempo haces? Siempre aciertas. Exacto. Y ahora vamos a ver las respuestas. En nuestra conversación hemos usado dos verbos muy importantes, hacer y estar.
Vamos a empezar con el verbo hacer. El verbo hacer es nuestro gran amigo para hablar del tiempo. Lo usamos para hablar del sol, de la temperatura o del viento. Por ejemplo, en el diálogo, Carlos ha dicho que por la mañana hacía sol. El infinituro es hacer sol. Eso es muy fácil. Si miras por la ventana y ves una gran bola amarilla y brillante en el cielo, ¿qué decimos, Laura? Decimos hace sol. Por ejemplo, hoy hace un sol fantástico. Vamos a la playa. O también, me encanta cuando hace sol. Es una expresión muy positiva. Vamos a practicar. Repetid con nosotros. Hace sol. Muy bien. Ahora lo contrario. Imagina que es verano, es julio o agosto. La temperatura es muy alta, 35 grados. Sudamos mucho. ¿Qué decimos en esa situación? Decimos hace calor. O si es muy intenso, oh, hace mucho calor. Por ejemplo, ¡uf! ¡Qué calor hace hoy! Necesito un ventilador. O, en Sevilla en verano hace mucho calor. Es una frase muy común. Repetimos juntos. Hace calor. Perfecto. Ya tenemos hace sol y hace calor. Ahora vamos a la situación opuesta. Es enero. Estamos en invierno. Necesitamos un abrigo, una bufanda, guantes. ¿Qué decimos? Decimos hace frío y si es muy intenso, hace mucho frío. Por ejemplo, ponte el abrigo que en la calle hace mucho frío. O una pregunta. ¿Hace frío fuera? Y la respuesta, sí, un poco. Repetid con nosotros. Hace frío. Genial. Y nos falta una situación más con el verbo hacer. Cuando el aire se mueve con fuerza, los árboles se mueven, las hojas vuelan, ¿qué decimos? En ese caso, decimos hace viento. Por ejemplo, cierra la ventana, por favor, que hace mucho viento. O, es un día de mucho viento, es difícil caminar por la calle. Repetimos la frase, hace viento. ¡Fantástico! Vamos a hacer un repaso súper rápido de estas 4 expresiones con hacer. Venga, si vemos el sol, decimos, Hace sol. si la temperatura es alta, decimos, Hace calor. si la temperatura es baja, decimos, Hace frío. y si el aire se mueve fuerte, decimos, Hace viento. ¡perfecto! Son las 4 más importantes. Y también hay 2 expresiones muy generales y muy útiles. Hace buen tiempo y hace mal tiempo. Oh, es verdad, son súper útiles. Hace buen tiempo significa que el día es agradable. Quizás hace sol, no hace mucho frío, no llueve, un día perfecto. Por ejemplo, ¡qué buen tiempo hace! ¿Damos un paseo? Es una invitación. Significa que el día está bonito. Y lo contrario es hace mal tiempo. Esto significa que el día no es agradable. Quizás llueve o hace mucho viento o está muy gris. Por ejemplo, hoy no podemos ir a la montaña, hace muy mal tiempo. Significa que las condiciones no son buenas. Son 2 frases geniales para resumir el día. ¿Hace buen tiempo o hace mal tiempo? Muy fácil. Creo que la parte del verbo hacer ha quedado muy clara. Pero atención, porque como hemos dicho, hay otro verbo muy importante, el verbo estar. Cierto. En nuestra conversación yo he dicho, ahora está nublado. He usado el verbo estar. Y tú, Laura, también has dicho, está bastante nublado. ¿Por qué usamos estar aquí y no hacer? Pues usamos estar para describir el estado del cielo o para hablar de la lluvia y la nieve. Vamos a verlo con ejemplos, que es más fácil. Venga, si miramos por la ventana y el cielo no es azul, está cubierto de nubes grises, ¿qué decimos? Decimos está nublado. La palabra nublado viene de la palabra nube. Si hay muchas nubes, el cielo está nublado. Por ejemplo, no me gustan los días nublados, son un poco tristes. O
Hoy no se ve el sol porque está muy nublado. Repetimos, está nublado. Muy bien. ¿Y cuál es el contrario de nublado? Cuando miramos al cielo y está completamente azul, limpio, sin ninguna nube. En ese caso, decimos está despejado. Despejado significa limpio, sin obstáculos. Un cielo despejado es un cielo perfecto. Despejado. Por ejemplo, anoche el cielo estaba despejado y se veían todas las estrellas. ¡Qué bonito! Es una imagen muy bonita, ¿sí? Vamos a repetir la frase. Está despejado. ¡Genial! Ya tenemos nublado y despejado. Ahora vamos con dos acciones muy importantes. La primera es cuando cae agua del cielo. La lluvia. Cuando caen gotas de agua, decimos está lloviendo. Usamos la forma del gerundio, lloviendo. Exacto. El verbo es llover. Por ejemplo, coge el paraguas, está lloviendo mucho. Un paraguas es el objeto que usamos para no mojarnos. O si estás en casa y escuchas el ruido del agua en la ventana, puedes decir, mira, está lloviendo. Repetimos juntos, está lloviendo. Y la segunda acción, muy típica del invierno en muchos países, cuando caen copos blancos y fríos del cielo. La nieve. Cuando nieva decimos está nevando. Igual que con lloviendo usamos el gerundio. El verbo es nevar. Por ejemplo, ¡qué emoción! ¡Está nevando! Vamos a hacer un muñeco de nieve. O en mi ciudad nunca nieva, pero me encantaría ver nevar. Repetimos la frase. Está nevando. Perfecto. Entonces, para resumir esta segunda parte, que es muy importante, usamos estar para describir el cielo y para la lluvia o la nieve. Vamos a repasar. Si el cielo tiene muchas nubes, Está nublado. si el cielo no tiene nubes, Está despejado. si cae agua del cielo Está lloviendo. y si caen copos de nieve, Está nevando. ¡fantástico! Creo que la diferencia entre hacer y estar ha quedado muy clara. Pero, espera, hay una tercera opción que a veces usamos. ¿Ah, sí? ¿Cuál? El verbo haber, en la forma hay. No es tan común como hacer o estar para el tiempo, pero la usamos para algunas cosas específicas. Tienes razón. Por ejemplo, podemos decir hay nubes en lugar de está nublado. El significado es muy similar. Exacto. O por ejemplo, para hablar de la niebla. La niebla es como una nube muy baja que no te deja ver bien. Es muy común por la mañana. En ese caso decimos hay niebla. Cierto. Por ejemplo, conduce con cuidado. Hay mucha nieve en la carretera. Repetimos, hay niebla. También usamos hay para hablar de las tormentas. Una tormenta es cuando llueve, mucho viento y a veces hay truenos y relámpagos. ¡Qué miedo! El trueno es el ruido fuerte que escuchamos y el relámpago es la luz que vemos en el cielo. Para todo eso podemos decir simplemente hay tormenta. Por ejemplo, anoche hubo una tormenta muy fuerte y no pude dormir bien. Repetimos, hay tormenta. Muy bien. Hay niebla y hay tormenta son dos expresiones muy útiles. Bueno, Carlos, creo que ya hemos visto todo el vocabulario básico del tiempo. ¿Qué nos falta? Pues en nuestra conversación inicial hemos mencionado una estación del año. Hemos dicho que el otoño ya está aquí, así que creo que es un buen momento para hablar de las estaciones. Me parece una idea genial. En España y en muchos países tenemos 4 estaciones del año. ¿Cuáles son las 4 estaciones en español, Carlos? Pues son la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Vamos a repetirlas despacio para que todos las aprendan bien y practiquen la pronunciación. La primera,
la estación de las flores. La primavera empieza en marzo. Después, la estación del calor y de las vacaciones. El verano empieza en junio. Luego, la estación cuando las hojas de los árboles cambian de color y se caen. El otoño empieza en septiembre. Y por último, la estación más fría del año. El invierno empieza en diciembre. Fantástico. Primavera, verano, otoño e invierno. Oye, Carlos, una pregunta personal. ¿Cuál es tu estación favorita? Y tienes que explicar por qué. Es una pregunta difícil porque todas tienen algo bueno. Pero si tengo que elegir una, creo que me quedo con el verano. Sin duda, el verano. ¿El verano? ¿Por qué? Me encanta el verano. Me gusta mucho el sol y el calor. Me encanta ir a la playa, nadar en el mar, estar con los amigos en una terraza. Los días son más largos, hay más luz y la gente está más contenta. Para mí, el verano es sinónimo de felicidad y vacaciones. Te entiendo perfectamente. El verano es una estación genial, muy alegre. Es una buena elección. ¿Y la tuya, Laura? ¿Cuál es tu estación preferida? Pues yo, al contrario que tú, prefiero una estación más suave. Mi estación favorita es la primavera. La primavera. Cuéntame por qué. Me encanta la primavera porque es como el despertar de la naturaleza después del invierno. Me encanta ver las flores en los parques, los árboles con hojas verdes y nuevas. Además, la temperatura es perfecta. Normalmente no hace ni frío ni calor. Hace una temperatura muy agradable para pasear. Es verdad, el tiempo en primavera es muy bueno y todo está muy verde y bonito. También es una gran elección. ¿Y qué estación te gusta menos? Pues creo que la que menos me gusta es el invierno. No me gusta mucho el frío y los días son muy cortos, oscurece muy pronto. Me pone un poco triste. A mí tampoco me encanta el invierno, pero me gusta la nieve. Ir a la montaña y ver todo blanco es precioso. Pero sí, el frío a veces es demasiado. ¿Qué te parece si describimos un poco el tiempo y las actividades típicas de cada estación? Así ayudamos a nuestros amigos a asociar todo el vocabulario que hemos aprendido. Claro que sí, es una idea fantástica. Empieza tú con tu estación favorita, la primavera. Vale, pues en primavera, como he dicho, el tiempo suele ser muy agradable. Normalmente hace sol, pero es un sol suave, no muy caliente. A veces también llueve. Se dice que en abril aguas mil, que significa que en abril llueve mucho. ¿Y qué ropa llevamos en primavera? Pues en primavera llevamos ropa de entretiempo. Una chaqueta fina, un jersey, pantalones largos. No llevamos ni abrigos gordos ni pantalones cortos. Perfecto. Ahora voy yo con mi estación favorita, el verano. En verano generalmente hace mucho calor y hace sol casi todos los días. En el sur de España las temperaturas pueden ser de 40 grados. ¡Uf! Muchísimo calor. ¿Y qué hacemos en verano? En verano vamos mucho a la piscina o a la playa para refrescarnos. Comemos helados, bebemos bebidas frías y llevamos ropa muy ligera. Pantalones cortos, camisetas de manga corta, vestidos, sandalias y el bañador, por supuesto. ¡Qué bien suena! Después del verano llega el otoño. ¿Cómo es el tiempo en otoño? En otoño la temperatura empieza a bajar. No hace calor, empieza a hacer fresco. Por las mañanas y por las noches refresca. A veces hace viento y las hojas de los árboles se caen. También es una estación en la que llueve bastante. ¿Y qué actividades hacemos? ¿Y qué ropa llevamos? En otoño volvemos a la rutina, al trabajo, a la escuela. Es una estación más tranquila. Nos apetece más estar en casa, ver una película con una manta y llevamos ropa parecida a la de primavera. Un jersey, una chaqueta un poco más gorda, quizás un pañuelo para el cuello. Muy bien descrito.
Y finalmente llega la estación más fría, el invierno. En invierno hace frío o mucho frío. En muchos lugares de España las temperaturas bajan de 0 grados por la noche. Y en las montañas y en algunas ciudades del interior nieva. El paisaje se cubre de blanco y es muy bonito, aunque en la costa, en lugares como Málaga o Valencia, los inviernos son más frescos y no suele nevar. ¿Qué ropa nos ponemos en invierno? En invierno necesitamos ropa de abrigo, un abrigo gordo, un gorro para la cabeza, una bufanda para el cuello y guantes para las manos. Hay que abrigarse bien para no ponerse enfermo. ¡Qué buen resumen de las 4 estaciones! Creo que con esto ya tenemos una idea muy completa, Carlos. El tiempo, el vocabulario, la ropa, las actividades. Oye, para terminar de practicar todo esto, ¿juguemos a un juego rápido? Me encanta la idea. Los juegos son la mejor forma de practicar. ¿Cómo se juega? Muy fácil. Yo te describo una situación, digo el tiempo que hace, la ropa que llevo y lo que estoy haciendo, y tú tienes que adivinar la estación del año. ¿Preparada? Preparada. Dispara. Allá voy con la primera. Escucha bien. Llevo un bañador y gafas de sol. Estoy tumbado en la arena. Hace mucho calor y el sol es muy fuerte. Necesito ponerme crema solar. ¿Qué estación es? Facilísimo. No hay ninguna duda. Es el verano. Correcto. Punto para Laura. Estás en la playa en verano. Ahora te toca a ti preguntarme a mí. Vale, mi turno. A ver, llevo un abrigo muy gordo, una bufanda de lana, guantes y un gorro. Miro por la ventana y veo que todo está blanco. Está nevando y en la calle hace -2 grados. Clarísimo, eso es el invierno. Sin duda, te estás preparando para salir a jugar con la nieve. Muy bien, has acertado. Un punto para ti también. Oh, una ronda más. Esta vez es un poco más difícil. Escucha. Llevo unas botas de agua y un paraguas. El cielo está muy nublado y está lloviendo un poco. Las hojas de los árboles en el parque son de color marrón y amarillo. Esta es interesante. Podría ser primavera, porque llueve, pero has dicho que las hojas son marrones y amarillas. Eso es el otoño. ¡Exacto! ¡Es el otoño! ¡Muy bien jugado! Este juego es muy útil para practicar. Y ahora queremos que juguéis vosotros también desde casa. Sí, nos encantaría que participarais. Os proponemos una pequeña tarea. Escribid en los comentarios 3 cosas. Primero, ¿qué tiempo hace hoy en vuestra ciudad o en vuestro país? Podéis usar las frases que hemos aprendido. Hace sol, está nublado, hace frío. Segundo, ¿cuál es vuestra estación del año favorita y por qué? Como hemos hecho nosotros. Por ejemplo, mi estación favorita es el verano porque me gusta el calor y la playa. Exacto. Y tercero, os dejamos una adivinanza como las de nuestro juego. Escuchad. Llevo una camiseta y una chaqueta fina. Hay flores en los árboles y los pájaros cantan. A veces hace sol y a veces llueve. ¿Qué estación es? Escribid la respuesta en los comentarios. Estaremos muy contentos de leeros y responder a vuestros comentarios. Es una forma fantástica de practicar vuestro español y de que podamos conocernos un poco más. Bueno, creo que por hoy hemos aprendido muchísimas cosas útiles, ¿verdad? Yo creo que sí. Ha sido una lección muy completa. ¿Hacemos un último resumen súper rápido con las frases más importantes de hoy para que no se olviden? Me parece perfecto. Una lista con 10 frases clave. Frase número 1. La pregunta más importante. ¿Qué tiempo hace? Frase número 2. Para un día bueno y soleado. Hace buen tiempo y hace sol. Frase número 3. Para un día frío y con viento. Hace frío y hace viento. Frase número 4. Para un día con el cielo cubierto. Está nublado. Frase número 5. Para un día con el cielo azul y sin nubes. Está despejado.
Frase número 6. Si cae agua del cielo. Está lloviendo. Frase número 7. Si cae nieve del cielo. Está nevando. Frase número 8. Para hablar de una mañana con poca visibilidad. Hay niebla. Frase número 9. Para nombrar las 4 estaciones. La primavera, el verano, el otoño y el invierno. Y frase número 10 para decir cuál te gusta más. Mi estación favorita es la primavera. ¡Genial! Con estas 10 frases ya podéis empezar a hablar del tiempo en español con cualquier persona. Sois unos expertos. Esperamos de verdad que este vídeo os haya ayudado y que os haya resultado interesante y divertido. Aprender un idioma es un camino largo, pero con práctica y constancia todo es posible. Estamos aquí para ayudaros en ese camino. Si os ha gustado el vídeo, una forma muy fácil y rápida de ayudarnos a seguir creando contenido es dándole al botón de me gusta. Es solo un clic. Y si no queréis perderos los próximos vídeos, suscribiros al canal y activad la campanita. Y como siempre, vuestros comentarios son muy importantes para nosotros. Si tenéis alguna pregunta sobre el tema de hoy, o si tenéis alguna idea para futuras conversaciones, por favor, escribidla en los comentarios. Leemos absolutamente todo. Vuestras ideas nos ayudan mucho a preparar los próximos vídeos. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestra atención y por aprender con nosotros. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Adiós y a practicar. ¡Hasta luego! ¡Cuidaros mucho!